Buenos días, hermanos. ¿Sí se oye? Okay. De repente no oí yo. Bueno, pues primeramente queremos agradecer a nuestro Dios, agradecer la presencia de ustedes en esta mañana y especialmente a aquellos que nos visitan en esta mañana. Hermanos, quiero darle gracias a Dios primeramente porque pues, ya nos dieron el verde al pechito. Así es de que ese mismo jueves se reparó y se compuso, le mandó las fotos al Señor. Yo pensaba que no iba a contestar, ya eran las 5:30 de la tarde. Y a las 6 de la tarde me mandó la tarjeta verde por teléfono. No la tengo aquí, ¿verdad? Pero es por una que se parece a esta, güey. Ya no es roja así como los árbitros, ahora es verde. Gracias a Dios, hermanos, ya pues ya no hay nada que tengan que inspeccionar. Se acabó todas las inspecciones, así es de que pues, ya todo ya estamos bien. Y pues ahora hay que darle para adelante, hermanos. Poco a poco quizás hagamos por ahí el pasillo después en el futuro, pero no hay prisa porque ya lo más importante ya se hizo. Pero sí, Dios mediante, vamos a hacer como un pasillo hacia allá por estas puertas. Así que, sobre todo, hermanos, acuérdense, hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios que pues ya después de más de 6 años ya podemos ahora sí reunirnos legalmente aquí. Así de que bueno, como quieran y se dieron cuenta ellos que aquí estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, hermanos, nuestros, serie de estudios. Si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando acerca de pues, diferentes temas relacionados con la iglesia. Y entrábamos en Efesios, salíamos de Efesios, volvíamos a entrar en Efesios. Y pues el último tema, hermanos, que hablábamos era precisamente en el Evangelio de Mateo, pero también tiene que ver con la iglesia, hablando acerca de la disciplina de la iglesia. Entonces, todos los temas que hemos estado hablando, hermanos, yo creo, pues desde el último año, ¿verdad? Creo que llevamos un año, porque llevan muchos temas relacionados con la iglesia. Y pues vamos a continuar, hermanos. Después estamos tratando de ver qué otros temas podemos hablar, pero vamos a nuevamente a regresar a un pasaje en la epístola a los Efesios. Hemos hablado en gran manera y claro, todavía hay muchos puntos en la epístola de los Efesios que no hemos tratado y que pues están relacionados con la iglesia. Por ejemplo, hermanos, en Efesios, uno de los temas que siempre hemos tratado se trata precisamente acerca de pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuerden ustedes, es uno de los temas que tratamos y que pues lo basamos precisamente allí en Efesios, en el capítulo número 1 y en el versículo 22 y 23. Pero hay una frase muy importante, hermanos, ahí en Efesios, en el capítulo número 1 y en el versículo 23, que es precisamente el tema que vamos a tratar, hermanos, en esta mañana y quizás la próxima semana también. Y el tema, hermanos, es precisamente acerca de la plenitud de Cristo. Recuerden ustedes ahí cuando dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, y también dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que el apóstol Pablo quiere darnos a entender, darnos a conocer? ¿Qué es lo que él quiere enseñarnos al escribir él a los hermanos en Éfeso? Que la iglesia, además de ser el cuerpo de Cristo, dice, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así dice en ese pasaje. Entonces vamos a llamarle nosotros, hermanos, a la plenitud de Cristo. ¿Cómo es que la iglesia es la plenitud de Cristo? Y vamos a tratar, hermanos, de entender primeramente lo que significa la palabra plenitud y cómo también se relaciona con otras palabras, tanto aquí en Éfeso como también en Colosas, especialmente esas dos. Y claro, también en otros lugares, hermanos, que nos habla precisamente acerca de lo que es plenitud. Como también en Cristo, dice el apóstol Pablo, mora la plenitud de la deidad. Entonces hemos escuchado en varias ocasiones
esa palabra plenitud. Pero antes, hermanos, de dar inicio, vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que ya hemos estudiado y hablado anteriormente. La epístola a los Efesios, hermanos, es como un ensayo que el apóstol Pablo escribe. Y ustedes saben muy bien, hermanos, que en literatura, pues la mayoría de nosotros tuvimos que escribir en nuestras clases de inglés y quizás en algunas otras clases, algunos ensayos de diferentes temas. Ensayos los cuales, pues ustedes saben muy bien, deben de tener su introducción, deben de tener, hermanos, pues acerca de lo que se trata el tema y claro, corroborar con diferentes puntos la comprobación acerca de lo que uno quiere dar a conocer por medio de ese ensayo. Y como ya lo hemos mencionado anteriormente, el apóstol Pablo, hermanos, en uno de los lugares donde él estuvo mucho tiempo en carne viva, allí mano a mano, podemos decirlo así de esa manera, frente a frente con los hermanos, fue precisamente en la iglesia en Éfeso. Ya lo hemos visto y leído esto en lo que escribe Lucas, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20. El apóstol Pablo duró mucho tiempo con ellos, entrando y saliendo, pero estuvo, hermanos, en Éfeso como 3 años, así lo dice, así lo escribe Lucas. Y él mismo lo relata, claro, Lucas relata el mismo relato de Pablo cuando él habla precisamente a los hermanos de Éfeso, estando en Mileto. Ya no estaba en Éfeso, pero estaba cerquitas allí de Éfeso cuando se reúne con estos hermanos allí en un puerto que se llama Mileto. Y allí claramente podemos ver nosotros que Pablo, hermanos, pues menciona, como Lucas lo describe, que estuvo 3 años con los hermanos en Éfeso. Y una de las cosas, hermanos, que él trató siempre con los hermanos en Éfeso es precisamente acerca del reino de Dios, acerca de la iglesia. Y muchos temas relacionados con la iglesia. Y además de estar con ellos 3 años, todavía aún escriben esta carta, hermanos. Y claro, el tema principal de este ensayo es precisamente la iglesia. La iglesia, y como la iglesia es una iglesia gloriosa y gloriosa, hermanos, por muchas razones. Y eso es precisamente, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos comprueba a través de la epístola a los Efesios. Entonces, la proposición o propuesta, hermanos, que el apóstol Pablo hace precisamente en relación a la iglesia gloriosa se encuentra ahí en el versículo número 3. Un pasaje que ya creo yo que se lo saben de memoria, ¿verdad que sí? Bendito sea el Dios y Padre, dice el apóstol Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la propuesta, hermanos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la iglesia ciertamente es gloriosa, y es gloriosa, hermanos, porque precisamente en ella, en la iglesia, tenemos toda bendición espiritual. Y esta frase, hermanos, la vamos a conectar posteriormente precisamente con lo que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si en la iglesia dice hay toda bendición espiritual, pues es obvio, hermanos, que eso concuerda que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y precisamente, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de llenar, de completar. Y precisamente la iglesia, hermanos, está llena, repleta, completa en cuanto a todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús, además, claro, de otras cosas. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, para probar esa propuesta, pues nos menciona y él escribe a los hermanos, pues todas las pruebas en los capítulos siguientes, los versículos siguientes de este mismo capítulo número 1. Y es que una de las cosas, hermanos, que debemos de tener en mente es esto, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. La iglesia siempre ha estado en la mente de Dios. Era el propósito eterno de Dios establecer su iglesia. Y eso lo dice el mismo apóstol Pablo ahí a los hermanos en esta epístola a los Efesios. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios para la iglesia?
Y aquí, claro, hay un tema, hermanos, que también, pues lamentablemente hay pues diferencias entre muchos grupos, pero claramente, hermanos, el apóstol Pablo escribe aquí que en la iglesia encontramos precisamente con la voluntad y la elección que Dios tuvo para su iglesia, el adoptarnos y de igual manera, hermanos, el predestinarnos como hijos de Dios, claro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice precisamente en el versículo número 4. Según nos escogió, dice Pablo, en Él, o sea, en Cristo. Ya hemos visto esta frase, en Él, y es muy importante. Él dice, antes de la fundación del mundo. Entonces, una de las cosas que ya Dios tenía planeado en su mente desde antes de que Él creara, hermanos, todo este universo que nosotros podemos observar y aún lo que no podemos observar, era precisamente ese grupo de creyentes, los cuales Él habría de adoptar como hijos. Lo dice aquí precisamente más adelantito. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó, hermanos, dice, para ser adoptados hijos suyos, lo dice en el versículo número 5, y nuevamente por medio de Jesucristo. Y eso era el anhelo, hermanos, que Él tenía, ese era el propósito que él tenía. ¿Y para qué, hermanos, nos adoptó? ¿Para qué Él tenía este plan desde antes de la fundación del mundo? Bueno, hermanos, para que nosotros le demos la alabanza, porque ese es el propósito nuestro, para darle la alabanza y la gloria a Dios, para que le demos la honra. Eso lo dice en el versículo número 6, dice, para alabanza de la gloria de su creación, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, en Cristo, en el amado. Entonces, y no solo eso, hermanos, y que además de las cosas que hemos mencionado aquí en estos primeros versículos, entre otras bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo, es lo que dice el 7, en quien tenemos redención. Ahí está otra bendición importante, y además dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y fíjense, hermanos, si seguimos leyendo en todos estos pasajes que estamos viendo en el capítulo número 1, podemos darnos cuenta, hermanos, acerca de todas estas pruebas que el apóstol Pablo, hermanos, introduce en este capítulo para darnos a conocer precisamente esa, vamos a decir, belleza, esa grandeza que realmente es la iglesia, claro, ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, podemos leer muchos pasajes, precisamente también de igual manera, una de las cosas, hermanos, que Dios ha hecho con su pueblo, con su iglesia, desde que nos ha dotado de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso dice en el versículo número 8, que nos hizo abundar, dice sobreabundar, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y además, dice en el versículo número 9, nos dio a conocer el misterio, hermanos, ahí lo dice en el versículo número 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, un misterio, hermanos, que más después también el mismo apóstol Pablo lo describe y lo trata en este ensayo, en esta carta. Claro, hermanos, todo esto fue según el propósito de Dios. Todo esto no es un accidente, hermanos. Todo esto, como algunos reclaman o pretenden, hermanos, decir de que la iglesia fue un segundo plan. Es como cuando nosotros decimos, ¿cuál es el segundo plan si acaso no funciona el primero? Porque muchos hermanos tenían, según en sus enseñanzas, ellos pensaban que la meta de Dios, el plan de Dios era establecer su reino, pero como no pudo, lo que no entiendo es que es lo mismo, como no se pudo hacer eso, pues estableció la iglesia, era el segundo plan. No, hermanos, la iglesia era el primer plan de Dios. El establecimiento de la iglesia no fue un accidente, no fue una idea que vino después, ya que no funcionó la primera. No, hermanos, todo esto, hermanos, estaba dentro del propósito de Dios. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía este propósito. Como dice el versículo 10, de reunir todas las cosas, dice allí, ¿en dónde? En Cristo. Entonces, ¿y cuándo habría de suceder esto? Ahí lo dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos.
Entonces, Dios, hermanos, en su plan de establecer la iglesia, vemos nosotros que dentro de su propósito se encontraban todas estas cosas que el apóstol Pablo menciona aquí en el capítulo número 1. Entonces, otra de las cosas que se menciona en estos pasajes, hermanos, el versículo 11 y 12, en él asimismo dice, tuvimos herencia. Herencia habiendo, otra vez mencionando, habiendo sido predestinados conforme, y otra vez fíjense, conforme al propósito del que hace todas las cosas según, otra vez, el designio de su voluntad, o según su beneplácito, según a él le place, hermanos, a fin de que seamos, y otra vez vuelve a mencionar esto, que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuál creen ustedes, hermanos, que va a ser nuestro trabajo? Empezando o reuniéndonos como iglesia y aún, hermanos, partiendo de este mundo. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el trabajo nuestro por toda la eternidad? Ahí está, hermanos. Para alabanza. Para alabanza, adoración, honra a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice ahí, para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, o sea, ellos mismos, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio, ahí dice, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, de esta manera, hermanos, nosotros tenemos esta seguridad, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el sello. Ahí está, como se hablaba ayer en la confraternidad, hermanos, la unción del Santo. Bueno, el seminario que confraternidad ayer, en el seminario allá en la norte. La unción que es precisamente el sello con el que Dios nos ha dado por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a enfocarnos poco a poco acerca en lo que queremos nosotros mencionar en esta, o el propósito para el cual estamos estudiando esto. Primero, hermanos, vamos a ver varias cosas antes de entrar a la plenitud. Una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos precisamente al escribir Pablo de las oraciones que él hacía a su Padre Celestial en beneficio de los hermanos en Éfeso, una de las cosas es de que la exaltación, la honra, la gloria siempre es para Cristo. Cuando él, hermanos, menciona y escribe acerca de lo que él oraba a Dios, dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Y esto también lo mencionamos en otra ocasión, quizás a lo mejor desarrollamos un sermón con estos 3 puntos que el apóstol Pablo menciona aquí en el 17 y el 18. Dice, él hacía oración en memoria de ellos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de algo que ya había mencionado anteriormente. Pero él, sin embargo, hermanos, hacía oración a Dios para que Dios, hermanos, continuamente nos alumbre de esa manera. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque es importante, hermanos, que nosotros podamos ver, podamos nosotros discernir. Bueno, dice, primero para que sepáis cuál es la esperanza. Eso es lo primero que el apóstol Pablo hace mención aquí. Y segundo, y también cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hay un poder inmenso, hermanos, grande, que el apóstol Pablo menciona aquí y que también dice para nosotros. Bueno, ese poder, dice, poder de Dios que operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos. Y eso, hermanos, fíjense, es la segunda parte de este poder, de lo que hizo este poder, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí está la exaltación de Cristo, la exaltación del poder de Dios. Bueno, es para, primeramente, resucitar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, para sentarle en la diestra de la majestad en las alturas. Así lo dice, hermanos, en el versículo número 20, en la diestra, en los lugares celestiales.
Y fíjense además de esto, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer nosotros, hermanos, en el versículo 20 y 21? Bueno, estamos hablando, hermanos, de un Cristo exaltado. Un Cristo, hermanos, en el cual nosotros podemos leer precisamente esa grandeza del poder de Dios para llevar a cabo estas cosas. Estas cosas, hermanos, en cuanto a, primeramente, la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, hermanos, cuando Él asciende a los cielos. Cuando Él asciende a los cielos, pero para estar en un lugar de honra, en un lugar, hermanos, de grandeza. Y claro, estamos hablando y haciendo referencia a la diestra, en la majestad de las alturas, a la diestra, como dice el apóstol Pablo allí, en los lugares celestiales. Y es difícil, hermanos, que nosotros podamos comprender y entender esto porque pues es un misterio para nosotros. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, hermanos, la muerte de Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que él miró, hermanos? Los cielos abiertos. ¿Y qué más? Él miró a alguien. Fíjense ahí en Hechos capítulo número 7, para que nos demos cuenta precisamente lo que Esteban, claro, quizás, hermanos, a lo mejor Esteban ya estaba pues expirando, sin embargo todavía aún no, pero él, hermanos, dice allí, cuando apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, versículo 59, ahí de Hechos capítulo número 7, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Pero en el versículo 55, hermanos, eso es lo que él miró, fíjense. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, una de las cosas, hermanos, que pues cuando nosotros partamos de este mundo es precisamente lo que nosotros también de igual manera vamos a ver, hermanos, con nuestros propios ojos. Pero sabemos ahorita, aunque no lo vemos, sabemos que el poder mismo de Dios, el grande poder de Dios, fue una de las obras que hizo al poner precisamente, al levantar al Señor Jesucristo para estar a la diestra en los lugares celestiales. Así dice en el versículo 20. Pero es un lugar, hermanos, que implica una autoridad que es sobre todas las cosas. Por eso dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿A qué estará haciendo referencia a esto, hermanos? Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, sobre todo principado. Primero, ¿qué es principado? Autoridad alta, como reyes, como los principales de la tierra. Muy bien, reyes, pero también dice sobre todo, claro, quizás muchas de estas frases, hermanos, pueden tener alguna relación, pero dice allí en el versículo 21, principado, autoridad y poder y señorío. ¿Estará haciendo referencia a lo mismo? Y luego dice, y sobre todo nombre que se nombra. Pero también, algo interesante que hay que notar, hermanos, aquí, dice el apóstol Pablo, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Cristo tiene toda autoridad, hermanos, y claro, ya lo habíamos leído eso cuando estudiamos Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada. Potestad en el cielo y también de igual manera en la tierra. Y no solamente ahorita, sino para siempre, hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces Dios mostró su grandeza, hermanos, de su poder para exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Y claro, también incluyendo a la iglesia. Porque aquí lo dice, hermanos. Se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo.
la plenitud de aquel que todo llena, todo, que es donde vamos a entrar un poquito más adelante. Pero primero, hermanos, observemos la exaltación del Cristo, la exaltación de nuestro Señor, la exaltación, hermanos, de Jesús, claro, cuando Él resucitó para estar en la diestra de Dios. Entonces, la honra, hermanos, el poder fue dado a Cristo, y todo esto fue según la importancia, claro, que del oficio que Él recibió, hermanos, del cargo que Él recibió. ¿Y cuál es el oficio, cuál es el cargo, hermanos, que Él recibió? ¿Qué creen ustedes que fue el cargo que Él recibió? Cumplió la ley, sí vino, porque ese fue el propósito para el cual Él vino, para cumplir la ley. Y si no era venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero además de eso, hermanos, nace en un pesebre, con toda humildad, ¿verdad que sí? Y luego cuando entra a Jerusalén, entra en un burrito, que ese iba a venir a ser el rey de los judíos. Pero no solamente de los judíos, hermanos, sino de todos. Por eso aquí vemos que Él tuvo, dice en el versículo 20, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío. Ese es el Cristo, hermanos, el cual nosotros adoramos. Ese es nuestra cabeza. El mismo apóstol Pablo también cuando escribe, hermanos, a los hermanos filipenses, dice, precisamente hablando de su humildad y cómo Dios lo exaltó, dice ahí, hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y es algo que quizás a lo mejor no entendamos nosotros, porque, pues, ¿qué es lo más alto? ¿Qué es lo más alto? Bueno, allí en Filipenses, hermanos, un pasaje que también en otras ocasiones, pues lo hemos escuchado una y otra vez de diferentes hermanos. Empezando en el 5, Pablo dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, este sentir que hubo en Cristo, o sea, la mentalidad que hubo en Cristo, el cual, note, siendo en forma de Dios, Él, hermanos, ya tenía la forma de Dios. Él ya tenía las mismas cualidades divinas, pero Él se despojó, dice ahí, hermanos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó, dice ahí en el versículo número 7, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso muchos hermanos les era imposible creer, les era imposible entender que el mismo Dios se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando como hombre, fíjense, estando al nivel de nosotros, se humilló. Se humilló, hermanos, haciéndose obediente, dice aquí, y todavía aún hasta a una muerte más horrenda que todas las demás. La muerte de Dios. Entonces, estando en la cama, se baja, hermanos, hasta lo más bajo. Por eso dice en el siguiente versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué creen ustedes que es lo sumo? Lo más alto de lo más alto. Es como, por ejemplo, hermanos, una de las grados, por ejemplo, cuando usted va a la universidad y su porcentaje es más que todos. ¿Se acuerdan de la frase que le dan en latín? Summa cum laude, ¿verdad? ¿Y quiere decir qué es? Lo más alto, más alto. Bueno, al Señor Jesucristo Dios lo levantó hasta lo sumo. Y eso, hermanos, realmente no es lo sumo. Es precisamente a la altitud, o mejor dicho, a la altura a la cual Cristo fue elevado, hermanos. En otras palabras, más alto que todo. Cualquier cosa que sea lo más grande para nosotros no es nada, hermanos, para la elevación a la cual subió o fue subido nuestro Señor, elevado nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hizo Dios, hermanos. Lo exaltó hasta lo sumo y además dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando hablamos de nombre, hermanos, no estamos hablando de un nombre con el cual se identifica uno, hermano.
estamos hablando de una autoridad. Una autoridad que es sobre toda autoridad. Ustedes saben muy bien, hermanos, que en los reinos de este mundo, claro, ya no como hoy en la actualidad, pero antes, hermanos, un rey, nadie ni siquiera le podía dar la palabra al rey, hermanos, si no fuere llamado por el mismo rey. Porque si usted le daba la palabra al rey sin antes ser llamado por el rey, ¿qué cree usted que le sucedía? Le cortaban la cabeza. Depende, ¿verdad?, cómo ellos trataban con aquellos que manifestaban ese irrespeto al rey. Bueno, hermanos, ¿se imaginan tener una autoridad que es todavía más mayor que cualquier autoridad? Bueno, esa es la autoridad de Cristo. Ese es el Cristo, hermanos, exaltado. Qué gran honor, ¿verdad?, poder tener esa autoridad. Simplemente, hermanos, por ejemplo, en los países en la actualidad, aquellos que son mandatarios, pues supuestamente son los que tienen toda autoridad. Sin embargo, pues no parece, ¿verdad?, que tienen toda la autoridad. Porque hay otros, hermanos, que se les ponen al mismo nivel o quieren, hermanos, subestimarlos. No hay el respeto como había antes en este mundo, hermanos. Ya no lo hay, ya no existe. Ya no existe ese respeto. Sin embargo, claro, todavía tienen esa autoridad. Se les llama, ¿verdad? Por eso se les dice primer mandatarios. Así se les dice. Sin embargo, hermanos, Cristo todavía está mucho más que todo. Es más, el apóstol Juan, hermanos, cuando escribe el Apocalipsis, ahí en el capítulo número 1, hablando y haciendo referencia precisamente a nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo número 4 del capítulo número 1 del Apocalipsis, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y lo dice el Señor. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Varias características. Primero, el primogénito de los muertos. Segundo, el soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. Pero, hermanos, no solamente soberano de los reyes de la tierra, hermanos, sino que también sobre toda potestad que hay en los cielos y que hay, claro, aquí lo acabo de decir. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado es esto, hermanos: ¿qué potestades puede haber en los cielos? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen potestades? ¿Hay jefes entre los ángeles? De repente sí, ¿no? De repente. Hay arcángeles. Bueno, hay arcángeles, hay ángeles, hay querubines. Entonces hay ángeles que tienen alguna autoridad. Sobre otros ángeles sí. Okay. Sí. Bueno. Digo, Sí. Bueno, ese es otro tema que hay que estudiar, ¿verdad?, cuando hablemos de los ángeles, quizás en otra ocasión. Y también cada quien tiene su ángel, ¿o no? sí. Bueno. Cada quien tiene su ángel. Pregunto. Yo No. digo que sí. Dice sí, dice no. Bueno, después hablamos de eso. No. El asunto es de que si hay alguna autoridad en los cielos, alguna potestad, bueno, Cristo tiene toda potestad. Él mismo lo dijo ahí en Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿De bien acá abajo? Decimos arriba y abajo porque realmente no sabemos cuándo es arriba y cuándo es abajo, ¿verdad? Porque muchos se han preguntado eso: ¿estaremos yendo para arriba, estaremos yendo para abajo en esta tierra? No sabemos, hermano. El asunto es de que como la tierra es redonda, bueno, ¿saben ustedes que hay personas que dicen que la tierra no es redonda? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben? Por favor. Gente tan insensata que no quiere. Bueno, El escritor de los Hebreos dice en el 1:4: hecho tanto superior a los ángeles cuanto elevó más excelente nombre que ellos. gracias, así es. Entonces, Cristo está sobre toda potestad, hermano. Claro,
Si en los ángeles hay algunos que tengan alguna autoridad, bueno, Cristo está sobre ellos. Si decimos que el arcángel es mayor que el ángel, bueno, está sobre el arcángel. Yo digo, y si notaron que dije, sí decimos, si existe alguna autoridad que tenga algún tipo de potestad sobre alguien allá arriba, bueno, Cristo está más arriba de todos. Cristo está acá, hermanos. Los demás están acá. Y acá, y los que estamos en la tierra, pues estamos acá. Y aquellos que son líderes en este mundo, bueno, Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces eso es lo que le ha dado Dios, hermanos. Un nombre que es sobre todo nombre. Quizás muchos puedan desear, hermanos, esta posición. Es como, por ejemplo, hermanos, el presidente de los Estados Unidos es el más, se dice, el más poderoso del mundo. ¿Será el más poderoso del mundo? Bueno, así es considerado. Así es considerado. Sin embargo, sabemos, hermanos, que solamente tiene potestad sobre su país, no sobre otros países. Sin embargo, ¿verdad? Pues el mundo se rige por el dólar. Entonces, por eso hay ahí la potestad. Porque pueden imponer sanciones en otros países. ¿Cómo es posible imponer sanciones en otros países? Quiere decir que hay algún control sobre otros países. ¿En qué manera? No lo sé, ni me pregunto. Pero sí existe eso. Entonces, hermanos, este poder que el Señor Jesucristo ha recibido es un poder que le fue dado, hermanos, para ser cabeza de la iglesia. Claro, esto, hermanos, involucra que no hay ninguna otra institución, hermanos, que tenga, vamos a llamarlo bendición. Porque ese que es soberano sobre los reyes de la tierra, ese que tiene toda potestad sobre allá en los cielos y de igual manera también aquí, ese también, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Es bendición, ¿verdad? Lo podemos decir, es una bendición. Porque ese que es soberano de los reyes de la tierra es nuestro líder. Ese que es soberano de los cielos y de la tierra es nuestra cabeza. Y eso es precisamente, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo número 1 y versículo 22. Hermano Noel. Hermano, ahí en el Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 11, dice la escritura, hablando de esa potestad de nuestro Señor Jesucristo, de que fue creado la honra, dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es una de las ilustraciones en la visión que dio el apóstol Juan. Claro, haciendo referencia precisamente al mismo Cristo que está en el trono. Y ahí vemos claramente cómo a ese que estaba en el trono era el que se le daba la honra, la gloria, la alabanza. ¿Se acuerdan para qué Dios nos predestinó? Para hacer eso, para hacer precisamente eso que están haciendo estos ancianos, estos seres vivientes, que le alababan, que le honraban y también le daban gracias. Así dice ahí, a ese que estaba en el trono. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué se le está dando la honra, la alabanza, la acción de gracias a ese que está en el trono? Porque es el que tiene toda autoridad. Porque es el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero ese es el que es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver también, más que ya hemos visto en otras ocasiones. Pero es algo muy importante, hermanos, que necesitamos tener en mente.
Quizás usted se pueda preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esa fotografía con lo que estamos hablando? Y esa sí es una fotografía, hermanos, tomada precisamente de la, ¿cómo se llama? Amenaza De la Estación Espacial, gracias, hermano. Allá arriba. Y fíjense, hermanos, cómo se ve pues toda la galaxia. Bueno, no toda, porque es una parte de ella, porque solamente es algo bien microscópico la Tierra, ¿no? A comparación de la Vía Láctea. Bueno, entonces cuando uno se pone a pensar, porque eso es precisamente lo que yo pensé, dije, ¿en qué manera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestra cabeza, tiene la autoridad sobre todas las cosas? Bueno, los hombres, hermanos, siempre queremos, ¿verdad?, descubrir el universo, y que yo creo que nunca vamos a tener la capacidad para hacer eso. Solamente tenemos la capacidad para estar aquí arriba, unas 300 millas arriba, hermanos, y eso es lo que hace esa nave que está ahí arriba. Que hace unos días, hermanos, se hizo historia. ¿Saben por qué se hizo historia? No. Dos mujeres salieron a cambiar una batería. Se caminaron por el espacio, no caminaron, sino más bien flotaron. Claro, están agarrados de un hilo, claro, no es un hilo como nosotros conocemos, de una parte de la misma estación. Pero dos mujeres que duraron varias horas tratando de cambiar una batería que ya no servía. Se hizo historia. ¿Por qué fue historia? Bueno, porque nunca habían salido dos mujeres juntas, sin ningún hombre. Eso es lo que quieren decir ellos. O sea, siempre los hombres decían. Claro, es bueno y qué bueno, felicidades para esas dos mujeres. Pero, no sé, yo no la haría allá arriba. Yo no la haría allá arriba. Si ya le calé en el simulacro allá en Disney, me vomité, hermanos. No llegué a la luna. Llegué perdón, no llegué a Marte, llegué a la luna, pero a Marte no. Pero no es lo mismo. ¿Se imaginan, hermanos, están dando vueltas así, porque esas cosas dan un poquito, una vuelta a toda la Tierra como en una hora y fracción? ¿Se imaginan? No se ve que se está moviendo rápido, pero sí se está moviendo bien rápido. Cada hora es una vuelta más o menos. Y ahí están dando vueltas así. Uno puede decir, ay, ¿cómo le va bien? No, pues no se siente. Estando ahí arriba no se siente. De repente ves luz, de repente ves noche, de repente ves luz, de repente es noche. ¿Cuándo duermen? Pues no lo sé, pero sí duermen. No se preocupen, sí duermen los que están ahí. Sí me gustaría ir para allá, ¿saben por qué? Porque dicen que si te haces el espacio, creces una pulgada cada no sé cuánto. Bueno, no sé. No sé si sea cierto, pero no la haría. No la haría. ¿Por qué? Bueno, se necesita tener una muy buena salud para poder ser expulsado fuera de la atmósfera y no estar ahí dando vueltas así. Bueno, ¿qué quiero decir con todo eso, hermanos? Cuando usted está allá, usted puede ver mucho mejor esa gloria de la creación de Dios. Hermosísima. Entonces uno puede pensar, pues claro, algunos santos han dicho, han buscado, pues ¿dónde está Dios? Pues Él tiene el control de todo eso. Bueno, Cristo, hermanos, está en el trono que tiene control sobre todo eso y mucho más que eso. Si hay alguna autoridad en los cielos que nosotros no reconozcamos, Cristo está sobre toda esa autoridad. Claro, no estoy hablando de algo que es visible, hermanos, sino más bien son invisibles. Y eso, claro, lo dice el mismo apóstol Pablo, hermanos. Aquí mismo, bueno, a los hermanos en Colosas. Si se fijan, por ejemplo, allí, Colosenses capítulo número 1, dice en el versículo número 16, Colosenses 1:16, dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Por eso cuando uno mira estas cosas, toda la creación de Dios es hermosa. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y no visibles e invisibles. Por eso me pregunto yo, si hay tronos allá, no lo sé. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de Él, Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ese, hermanos, que tiene el control de todas las cosas, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Digo esto porque tienen que ustedes entender y considerar esto una gran bendición para nosotros. De que ese que tiene el control de todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, dominios, potestades, está sobre todo. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, aquí o arriba. Él es nuestra cabeza. Qué hermoso, ¿no? Es una gran bendición. Es una gran bendición. Que nosotros como cristianos tengamos por cabeza al que es soberano de todos los tronos que haya en este mundo y fuera de este mundo. Es una gran bendición. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, ese que es el Cristo exaltado, como mencioné hace un momento, bueno, nomás le voy a dar el punto. 4 cosas que vamos a ver en los versículos 22 a 23. Pero no lo vamos a ver ahorita porque ya se acabó el tiempo. 4 cosas. Ya el versículo 22 y 23, y a ver si puede usted discernir 4 cosas que hablan precisamente en relación a Cristo y su iglesia. Fíjense, vamos a leerlo y con esto terminamos. Dice Efesios capítulo número 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y luego, el tema principal que vamos a tratar dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al ver, por ejemplo, hermanos, la fotografía del universo ahí, de aquel que todo lo llena. Y saben lo que es llenar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando usted pone líquido, agua en un recipiente y lo llena. Y luego llena hasta el tope. Y ya no se puede llenar más. Bueno, la grandeza de Dios, hermanos, llena todo. Usted mira ese espacio en el universo que es inmenso. Dios lo llena. Ahí dice claramente, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí uno puede preguntarse, ¿por dónde está Dios? ¿Estando allá arriba, hermanos? Pues Dios lo llena todo. Y eso es algo que quizás para nosotros es difícil entender. Pero la iglesia es la plenitud de aquel también, que todo lo llena. Es una bendición, hermanos, que nosotros tenemos y que pues hay que meditar en ella y tener en mente eso para siempre darle las gracias a Dios. ¿Qué hacían aquellos 24 años, verdad, que estaban dando acción de gracias? Es lo que nosotros debemos hacer continuamente. Gracias, Señor, gracias por esto, por aquello.